noches a todos los presentes en nuestra Diálogos al Café virtual. Hoy se está empezando a debatir en el Parlamento la legalización del cannabis para uso medicinal, que creo que es un tema bastante oportuno y actual, porque conocemos todos de que hay un mercado que funciona y hay mucha gente con muchas dolencias que están usando un tema de gran debate, que pretendemos que con esto también se ponga el tema en la mesa como un mecanismo para regular el tema de las drogas, que es un tema que al país la está afectando de manera significativa de varios años atrás. Así es que los que deseen hacer uso de la palabra para poder comentar la exposición de nuestros tres invitados. A ver, don Roberto Lacerna, adelante. Gracias, gracias Pepe, buenas noches a todos. Creo que si ponemos la iniciativa que ha presentado Andrea muy rápidamente y de la cual no tenemos muchos detalles tampoco, dentro del contexto que presentan Gloria y Gonzalo, nos damos cuenta que es un paso pequeñito, ¿no? Es un paso pequeño, pero creo yo que si se logra dar, va a ser un paso muy importante en la perspectiva que plantea Gonzalo justamente, que es la regular, despenalizar o retirar de las manos del narcotraficante el negocio de las drogas, que ese es el objetivo, ese debería ser el objetivo fundamental. Ahora, para hacerlo, yo creo, Andrea, que tienen que tomar ustedes en cuenta que al frente, en contra de la iniciativa, se va a desplegar todo el arsenal argumental del prohibicionismo, pero todo, o sea, nos van a volver a pintar el diablo en la pared, ¿no? Que las drogas se están destruyendo las familias, que las drogas capturan la mente de los jóvenes, que las drogas, en fin, y que son dañinas y que son perjudiciales, etc. Por lo tanto, yo creo que en la defensa de la iniciativa hay que desplegar todo el arsenal de libertades para defender el derecho de los ciudadanos a decidir lo que consumen y no consumen, lo que producen y no producen. En ese sentido, creo que tenemos que reconocer que la mayor parte de los ciudadanos estamos en el medio de una tenaza que converge en el mantenimiento de la prohibición, porque tanto los narcotraficantes como los antinarcotraficantes lucran con la prohibición, ganan con la prohibición, ¿no es cierto? Es decir, ganan con este continuo fracaso de la política antidrogas, ¿no es cierto?, que les permite movilizar recursos, movilizar apoyos, movilizar demagogia, etcétera, por el lado de los prohibicionistas, y por el lado de los narcotraficantes, pues como lo ha expuesto Gonzalo, es muy claro que ellos se benefician enormemente con la prohibición. Fíjense ustedes que en todo este periodo nunca van a encontrar a un narcotraficante defendiendo la legalización de las drogas, nunca, ¿no? Y nunca van a encontrar un aduanero, un policía o un antinarcóticos defendiendo la legalización cuando está a cargo del proceso. Sí lo hacen cuando terminan, ¿no? Cuando salen se dan cuenta, dicen, mira, estoy fracasando, esto no funciona nunca más, que sí, hay que despenalizar, pero lo hacen después, en el momento de estar en la ejecución de la política, son parte de esta tenaza. Y de alguna manera los ciudadanos estamos al medio de esa tenaza y esta iniciativa está tratando de abrir un poquito esa tenaza, planteando la despenalización del consumo, por lo menos medicinal. Ahora, en eso yo creo que en el despliegue de los argumentos hay que recurrir a experiencias muy concretas que ya se han dado en otras partes, ¿no? Por ejemplo, en el estado de Colorado, en Estados Unidos, que es un estado que tiene la mitad de la población de Bolivia, el consumo medicinal y recreacional de la marihuana es libre y está en manos de empresarios privados que tienen que cumplir ciertas normas de sanidad, etcétera, como se hace con cualquier producto que sea de consumir, ¿no? El SENASAC tendría que verificar la buena calidad de la marihuana, etcétera. Y Colorado el año pasado, el 2021, ha recaudado por impuestos nada más $432 millones solo por marihuana, ¿no es cierto? El Portugal ha
despenalizado prácticamente todas las drogas y con eso ha hecho desaparecer, de hecho, la mayor parte de las muertes por sobredosis. Porque, por supuesto, cuando la droga está despenalizada, el consumidor sabe lo que está consumiendo, sabe lo que se va a llevar al consumo y no se va a dejar llevar por el entusiasmo o por la ignorancia. Y yo creo que aquí hay que recordar finalmente, y con esto termino, una afirmación que tiene más de 500 años, que es de Paracelso, un alquimista, que es el padre de la bioquímica moderna, que decía, la única diferencia entre el veneno y el remedio es la dosis. ¿No es cierto? Es la única diferencia entre el remedio y el veneno es la dosis. Y eso se aplica para todos los productos, empezando por el café, el whisky y el Singani que consumimos, hasta las drogas más duras que tenemos sin circulación en este momento. Entonces yo creo que la defensa de una iniciativa como esta, que es por supuesto muy importante, no debería quedarse solamente en los derechos de los enfermos a tener un alivio a su enfermedad, sino en general decirles, miren, con esto vamos a probar que la política antidrogas, que viene fracasando por casi más de 100 años ya, va a seguir fracasando mientras no cambiemos de paradigma y nos abonemos con el producto, porque finalmente el que produce o el que genera la drogadicción no es el producto, no es la química, es la condición social y personal del individuo, ¿no? Gracias. Gracias, Roberto. Pedro, adelante, por favor. Gracias, José. Más o menos en la misma línea de Roberto, yo lo que primero quería hacer era felicitar a Andrea, porque ya habíamos conversado de esto hace bastante tiempo y me imagino que ha debido ser bien difícil las negociaciones incluso al interior de comunidad ciudadana, porque también sabemos nomás que son un poquito conservadores ahí las personas mayores que están en esa fuerza política. Y como dice Roberto, tal vez parezca una ley corta, con bastantes limitaciones, pero termina siendo esa punta de lanza, ese alfiler que va a terminar perforando y abriendo el panorama. Y lo que sí te invitaría es que sería muy importante que dentro del ente regulador, ¿no? Dentro de las listas para laboratorios, para industrias y todo eso, también se puede habilitar una pequeña parte para las personas que tienen el acceso al autocultivo de la planta y que hacen artesanalmente su medicina, porque para ellas implica también eso, mantener la medicina dentro de un acceso barato, que podría incluso volvérseles caro si lo que tienen que hacer es comprarlo en una farmacia determinada y ya no lo pueden hacer ellos mismos, ¿no? Entonces, ese puntito creo que sería importante ajustarlo en esta ley de despenalización del uso medicinal del cannabis, porque va a resultar más completa para que pueda abarcar justamente a gente que incluso corre el riesgo de cultivar sus propias plantas para luego producir ya sea su aceite o su ungüento, ¿no es cierto? Y obviamente perfecto en lo que está para la gente que busca comprar el producto ya hecho y que no sabe cómo hacerlo, ¿no? De lo de Gloria yo rescataría como este carácter punitivo de la lucha contra las drogas termina criminalizando a la víctima, ¿no? O sea, si persigue a los consumidores es que termina criminalizando a la víctima del flagelo, lo cual lo vuelve realmente un método nefasto. Hay muchas cosas dentro de la ley 1008 que están muy mal y otras que ni siquiera se han procurado cumplir, ¿no? En algún momento de la discusión hemos llegado, por ejemplo, a saber que la ley 1008 implica que si uno es detenido por consumo o que si es comprobada la adicción de una persona detenida a las drogas, el Estado debe ser el responsable de rehabilitarlo en una clínica pública para rehabilitar adictos. Y la ley 1008 es de 1988 y hasta la fecha no hay una sola clínica pública para rehabilitar adictos. Hasta la fecha no hay una tabla de gramos de posición que pueda evitar
la libre interpretación de los jueces para que un juez de La Paz pueda determinar que lo que tenías en el bolsillo es para tu consumo, pero la misma cantidad por un juez en Sucre sea determinada como tráfico. Entonces, sí es momento de que podamos por lo menos actualizar, ¿no? La ley marco de la lucha contra las drogas, que sigue siendo la 1008, ya ha quedado bastante obsoleta, y incluso a este gobierno con pinta de progresista se le ha olvidado esa ley porque obviamente no la cumplen. Entonces me imagino que ya no saben que existe, pero entonces se le ha olvidado que el marco regulatorio es ese y que genera ciertos problemas para que las personas que buscan una medicina alternativa puedan tener acceso a esta misma. Y sí, completamente en la línea de Gonzalo, lo mejor sería ampliar todo hacia todas las drogas, pero vamos paso a paso, que también vivimos en una sociedad tremendamente conservadora, y como dice Roberto, ahora tenemos que estar preparados al discurso de por favor que alguien piense en los niños. Gracias. Gracias, Pedro. Don Walter Sotomayor, adelante por su micrófono. Sí, yo estoy en desacuerdo con Roberto en el sentido de un argumento general. Pienso que el trabajo que se hace en este momento con ese anteproyecto tiene que ser justificado por sí mismo. Creo que uno de los problemas mayores en este momento es la necesidad en términos de utilización terapéutica, ¿no? Estamos hablando del cannabidiol. Creo que ampliar eso a todas las drogas significa abrir un frente muy complicado, ¿no? Porque también tenemos que pensar en la presión internacional. El cannabidiol está siendo aceptado en todo el mundo, en el Brasil donde yo vivo, pero la aceptación de drogas como cocaína o fentanilos trae otro tipo de problema, ¿no? En este momento, por lo menos, y creo que hay que tener foco en este proceso de aprobación del anteproyecto. Gracias, Walter. Aleso Bellota. Hola, soy Aleso Bellota del colectivo Papá Ganja. El cannabis es una opción. Estamos en la ciudad de La Paz trabajando sobre un acceso al cannabis medicinal en Bolivia. Escuchando sobre la exposición de todos, ¿no? Es muy gratificante escuchar que ya se puede hablar de política de drogas un poco más abierto. Hace 2 años era muy complicado siquiera tocar el tema, ya por la coyuntura que ha puesto la OMS, la ONU, todos han cambiado su perspectiva, y es por eso de que incluso nosotros, al ser el último país en la región, al tocar el tema con las autoridades, podemos sacar provecho de ello, ¿no? Y aprender de experiencias comparadas y buscar lo que mejor se pueda acoplar a nuestra realidad nacional. Durante el desarrollo de la exposición de hoy quedó muy claro de que somos un narcoestado, no hay cómo ocultar eso, y no se puede hablar únicamente de cannabis, hay que hablar plenamente de todas las drogas, porque tampoco es solamente hablar ya de cocaína también, hay que hablar también de las plantas maestras, hay que hablar de medicina ancestral, ¿no? La ayahuasca, el San Pedro, floripondio, los hongos, son sustancias que hay colectividades que las usan como rituales para poder expandir la conciencia y demás. Esas situaciones no están siendo consideradas tampoco, ¿no? Sobre los temas que nos competen el día de hoy acerca del cannabis medicinal, hay bastantes situaciones que me llaman mucho la atención, ¿no? Este tema del cannabis medicinal, si bien es un tema bien latente y prácticamente nuevo aquí en Bolivia, en el mundo se está desarrollando con mucha celeridad. Y Bolivia forma parte de la Convención Internacional de Estupefacientes, y es más, ha sido nombrada parte técnica, ¿no? para esta gestión desde el 2022, si no me equivoco, hasta el 2025.
En ese sentido, solamente la Comisión de Bolivia ha ido en torno a la coca, ¿no? La hoja de coca, y no tienen una postura clara del resto de sustancias. En ese sentido, hay que ver cómo pone de manifiesto la desatención de las autoridades con respecto. La senadora Barrientos plenamente indicó de que hay un marco normativo en el que se puede hacer uso para tener acceso al cannabis o a cualquier sustancia controlada para uso medicinal. Sin embargo, la burocracia que se antepone es lamentable, ¿no? La doctora Rosa Chá ha tramitado un amparo o una resolución administrativa por medio de la GEMET, que es solamente por 3 meses la importación de medicamentos de cannabis para un tratamiento que tiene que ser continuo, y esto es una limitación, ¿no? Entonces, si bien esta propuesta de ley hace de que tomen atención las autoridades, también deberíamos poner un poco más de atención también la sociedad civil y científica para poder avanzar el tema acá en Bolivia. Lamentablemente, la represión ha calado demasiado, tan profundo, no solamente en la conciencia de las autoridades, sino también de la colectividad, tanto así que no se animan a lanzar públicamente documentos, ¿no? Científicos, o por lo menos de estudios como tesinas, tesis y demás. Sin embargo, abriendo estos espacios, la población se puede animar a experimentar. Hablando específicamente del tema de hoy, del cannabis, es un mundo enorme que no solamente se tiene que hablar del cannabis medicinal, y el cannabis medicinal no se puede cerrarse en un solo medicamento que viene a ser el cannabidiol, ¿no? y elaborado por las farmacéuticas. Nosotros hemos elaborado o hemos realizado un congreso de cannabis en el que ha participado un canapeuta chileno formado en Fundación Daya y en varios laboratorios en Chile, en el cual nos explicaba que específicamente en el tema de epilepsia, el tratamiento es personalizado y tiene que ir acompañado con el canapeuta hasta ver una reacción positiva del medicamento y su posterior seguimiento. No se puede cambiar de cepa, son cepas específicas, y ese tema aquí en Bolivia no se lo puede investigar si se habla como se ha empezado en otros países. Nuevamente recalco el tema de que si bien somos el último país en la región de hablar con las autoridades, no podemos tropezar con la misma piedra que han tropezado en otros países. Podemos evitar esos tropiezos y podemos avanzar con paso acelerado al respecto, ¿no? El tema del cannabis es un tema muy amplio que no solamente involucra el tema medicinal, el tema industrial es un tema enorme. Se puede generar fibra, se puede generar biodiesel, se puede generar incluso bloques para construcción. Hay países que están haciendo casas con bloques de cáñamo, ¿no? Esos temas hay que tratarlos, hay que animar a la población, al inversor público y privado que puedan invertir en este tipo de proyectos. Y eso es lo que se quisiera fomentar. Acerca de los medicamentos genéricos que puedan generar los laboratorios farmacéuticos, no es tan loable, ¿no? Haciendo un paneo sobre la efectividad del uso medicinal del cannabis en ciertos medicamentos o en ciertas enfermedades, no han resultado positivos los tratamientos a base de estos medicamentos, ¿no? Sino, como les comentaba, los tratamientos personalizados han sido más óptimos. Claros ejemplos han sido en Argentina, que incluso en el caso de epilepsia, al cambiar la cepa, han tenido complicaciones. Entonces, no es el mismo cannabis que se usa para las enfermedades, ¿no? Hay que alternar, hay que hacer esos estudios y demás. Al mismo tiempo, he podido escuchar sobre el tema de la coca, ¿no? Que es un tema bien complicado y que más o menos lo quieren hacer vincular con el tema del cannabis. No es nada malo. En Uruguay ha partido así, ¿no? Un instituto de reforma y control del cannabis, en el cual cualquier persona que quiera
no solamente tratarse de cannabis medicinal, ¿no? Sino quiera relacionarse con el cannabis, tiene la obligación de registrarse en este tipo de instituciones controladas por el Estado. Y no necesitan portar un carnet, el registro es biométrico y pueden acceder al cannabis bajo tres vías, ¿no? Por medio de farmacias, por medio de los clubes canábicos o por medio del autocultivo. Yo creo que esas situaciones hay que poner más bien sobre el tapete para ver cómo va a ser el acceso, ¿no? Tal como lo decía la senadora, cómo, dónde, a quiénes y cómo dar cannabis es fundamental poder debatirlo. Muchas gracias por la oportunidad y pues vamos a seguir compartiendo más adelante. Gracias. Gloria, daremos primero el acceso a Victoria y después volvemos a todos nuestros panelistas. Victoria, por favor, adelante. Yo solamente quiero plantear un problema. Sí, adelante. Valoro mucho todo el esfuerzo de la gente que ha logrado tener una resolución para Celeste, pero encuentro que eso debe estar en nuestra mira como una aberración mayúscula. Eso es hasta inconstitucional. Nuestra Constitución dice acceso a medicamentos para todos. ¿Por qué tengo que permitirle a una paciente que tenga una resolución de excepción y a la empresa que quiere registrar el THC le niegan porque no hay regulación? Creo que es una falta de conocimiento, una falta de lectura de cuál es todo nuestro marco normativo, porque en Bolivia ya debería haber el THC disponible en las farmacias como cualquier producto controlado, y dejar claro también que cuando hablamos de cannabidiol no hablamos de droga psicoactiva. Ese tipo de cosas que son detalles de pronto muy pequeñitos son muy importantes al momento de hacer el lobby y de llevar las cosas a un buen término. Como señalaban, yo coincido en que ya el mundo ha avanzado muchísimo sobre cómo registrar los parámetros a tener en cuenta, pero no podemos dejar la disponibilidad de un producto para una niña. Somos 11 millones de personas, nada más. Gracias. Gloria, adelante. Bueno, quería mencionar 3 puntos. Uno es el referido al uso del CBD, ¿no? También otro participante mencionó hace rato. Cuando hablamos de cannabis medicinal, o sea, no nos referimos solo a CBD, sino también a THC, al componente psicoactivo de la planta, ¿no? El THC es lo que está en las flores, los cogollos, que es el material que se fuma, ¿no? Porque no se fuma las raíces, se fuma solamente los cogollos. El THC es el material psicoactivo que se usa para a nivel recreativo, pero también se usa medicinalmente. Y esto ha sido ya establecido en el mundo por la OMS y también por Naciones Unidas en la Asamblea General de diciembre de 2020, donde asumió que la planta completa, incluido el THC, el componente psicoactivo, va a ser, tiene que salir de la lista 4 de la Convención del 61, donde están las sustancias que no tienen ningún valor terapéutico, ¿no? Porque también el THC tiene valor terapéutico. Y en casos, por ejemplo, de neurológicos, problemas neurológicos, casi todos los productos de cannabis medicinal tienen un componente de THC, ¿no? El caso de Celeste también fue así, sus medicamentos son a base de THC. Y también hay un estudio último en el Hospital Garrahan con niños con epilepsia de hace 3 años, donde hicieron el primer estudio científico cercano a Bolivia, ¿no? Porque hay, claro, varios en el mundo. Ahí, con un componente igual de THC, cerca al 2%, del universo de niños que entraron al estudio en el Hospital Garrahan en Buenos Aires, pues el 80% redujo a la mitad o más aún las convulsiones diarias, ¿no? Y en algunos no hubo, hay 2 casos donde desaparecieron las convulsiones. Entonces, en temas neurológicos siempre es usual que
producto de cannabis medicinal tenga THC. Entonces, esto es necesario mencionar porque como sigue mucho este esquema prohibicionista, ¿no? Se dice, bueno, ya, medicinal sí, pero eso que fuman, no, eso que fuman, que es el THC, también es de uso medicinal. Y eso está establecido en el mundo. Hay que también recordar que estos temas son de especialidad, ¿no? También para los debates, muchas veces porque se ha acostumbrado a esto, se emiten opiniones, ¿no? Dice, yo no estoy de acuerdo en que el THC, o sea, eso no es cuestión de opiniones. Para que alguien diga que el THC no es medicinal, tiene que mostrar un estudio igual al del Comité de Expertos de la OMS de 2019, ¿no? De varios años, donde haya varios expertos que dicen lo contrario. Porque no es cuestión de opiniones, hablamos sobre algo que ya está establecido en el mundo científico. Todos los temas de drogas tienen que ver con evidencia científica, evidencia clínica, evidencia social, ¿no? Que ya se ha recogido en todas partes. Bueno, esto por un lado. Por otro lado, sí, el tema de regulación del consumo de todo tipo de drogas y diferentes tipos de consumo tiene diferentes pasos, ¿no? En cuanto a todos los consumos, se empieza por la despenalización. Despenalizar es simplemente quitar de la lista de delitos al consumo de drogas para que se destinen dineros al área de la salud pública para proveer servicios informativos, educativos, tratamientos especializados, con el enfoque interdisciplinario que ahora ya se conoce que tiene que haber en el abordaje de los problemas de drogas, ¿no? Entonces, las cosas son paso a paso. Y usualmente paso a paso porque todavía no hay una, digamos, claridad sobre cómo se va a regular otras drogas, ¿no? Después, además del cannabis, hablando de uso general. Porque, bueno, la despenalización es de todo consumo de todas drogas, de todo tipo de drogas, LSD, cocaína, de todos, porque es un asunto de salud pública, no policial, ¿no? Pero cuando hablamos de regulación, ya hablamos de modelos de reglas que pone el Estado para quitar el tema de las manos de los narcotraficantes. Entonces, ahí en el caso del cannabis es, digamos, mucho más fácil. Pongo así como ejemplo rápido el caso en México de 2 personas que consumen cocaína, que a raíz de que en México ya hubo jurisprudencia de usuarios de marihuana recreativos que tuvieron acceso a que se les permita el autocultivo y preparar todo hasta tener el cigarrillo para fumar, ¿no? Estos 2 usuarios de cocaína también pidieron el permiso y un tribunal les aceptó, les aprobó, les dio el permiso para consumir 4 gramos diarios de cocaína. Pero cuando fue esta resolución judicial al Tribunal Superior, le negaron, porque dijeron, es cierto que son los mismos derechos, pero lo que se trata cuando tratamos de ponerle controles desde el Estado es de sacar a los narcotraficantes. Entonces, con el cannabis sí se puede, porque todos los usuarios de cannabis, desde el 2015 ya se ha declarado legal el autocultivo para consumo recreativo en México. Hay que registrarse en un organismo del Ministerio de Salud. Bueno, pero es fácil para ellos porque se les da el permiso, entonces ellos cultivan en su casa, preparan todo y después fuman en el ámbito privado. Pero ¿qué hacemos con la cocaína? ¿No? Hablando de México, ¿no? O sea, ¿cómo traer hoja de coca aquí? ¿Cuánto necesitan para producir la cocaína en su casa? No, es imposible. Entonces, todavía estos modelos están por pensarse. Un ministro de gobierno de Colombia ya ha dicho que él tiene una propuesta para también avanzar en la regulación de la cocaína. Hay en otros países que hablan de la regulación del LSD, pero son caminos, ¿no ve? Entonces, es un proceso que nos lleva a ver cuáles son las mejores formas de abordar todas estas temáticas, lejos de este esquema prohibicionista, ¿no ve? Bueno, esto y también para el tema concreto del anteproyecto presentado por Andrea, yo quisiera sugerir que se considere desde un inicio la discusión sobre el autocultivo para fines medicinales también con este anteproyecto de ley, porque ya hay toda una jurisprudencia y hay además experiencias a nivel latinoamericano suficientes y pronunciamientos de las Cortes Supremas. Por ejemplo, ¿qué pasó en Argentina? Cuando salió la ley de cannabis medicinal del 2017, prohibía el autocultivo, pero aunque la ley estaba vigente, las personas acudieron a las cortes en Entre Ríos, en Santa Fe, en otras provincias, y los tribunales les dieron permiso. Entonces ya autocultivaban para hacer sus aceites o para ellos y para sus familias, aunque la ley lo prohibía, porque las cortes les habían autorizado. Entonces eso ha llevado que hace más un año
y medio, la ley de cannabis medicinal ha cambiado en la Argentina para ahora permitir el autocultivo, ¿no? Para proveerse de aceites, para esto. Entonces yo creo que todas esas discusiones también ya deben ser parte de este proceso de alimentar el anteproyecto de ley, ¿no? Para que no queden temas afuera con la experiencia regional que tenemos. Gracias, Gloria. Gonzalo, ¿algún comentario? Y vamos a ir cerrando con Andrea. Sí, yo lo hago cortito. Estaba pensando, cuando los organismos internacionales y los gobiernos decidieron esta estrategia prohibicionista, pensaron que tenían sólidas bases científicas. No había sido así. Ahora que queremos cambiar las cosas, nos piden muchísima ciencia y mucha evidencia y muchas de esas cosas, ¿no? Y yo creo que sí la tenemos, sí la tenemos. Sobre todo tenemos evidencia científica del fracaso de su estrategia, que no es un argumento menor. Entonces, eso también se debería considerar. Roberto, perdón, no, esto con medio minuto. Roberto mencionó un estado en Estados Unidos donde se recauda una cantidad importante de dinero por impuestos, ¿no? Yo quisiera añadir que en Nueva Jersey, Arizona, Montana y Dakota del Sur se ha aprobado el uso recreativo de la marihuana y en Mississippi se ha aprobado el uso con fines medicinales. Lo mismo en varios países de la Unión Europea y todos conocemos el caso de Uruguay. Eso. Y bueno, yo pienso que el punto más importante es ir cambiando las mentes, ¿no? Yo no creo que se pueda llegar a en pocos meses a un cambio total de estrategia, pero sí hay que poner de evidencia los fracasos, que hay otras maneras de enfrentar la cosa y que la despenalización, la legalización de las drogas no es una cosa tan horrorosa. Lo horroroso es lo que estamos haciendo ahora realmente, ¿no? Es tanto crimen, tanta gente presa sin motivo, tanta deformación de las instituciones, tanta corrupción, cuando podríamos tener mucho menos. Gracias. Gracias, Gonzalo. Andrea. Muchas gracias, Pepe. Oye, primero quiero agradecer muchísimo a Gonzalo y a Gloria el acompañarnos hoy. Creo que todos aprendemos con su experiencia y la de todos quienes han aportado con sus ideas, sus preguntas, sus observaciones. Yo quisiera decir que, primero, el control del Estado en general es burocrático, es complejo, más en un Estado como el nuestro, donde el echa la ley, echa la trampa predomina, ¿no? Para muestra, el presidente hoy día ratificando a un ministro censurado, digamos. Entonces, creo que es para nosotros importante poder trabajar en la manera más posible de lograr que, primero, que la gente tenga acceso. Segundo, que no te metan preso porque te ven agarrando un porro, digamos, o porque te has ido a comprar tus gotitas. No ha pasado aún, pero no está lejos de que pase, ¿no? Las experiencias de quienes terminan encarcelados sobre texto de 1008 son muchísimas y más de quienes terminan siendo extorsionados. Nosotros estamos trabajando sin duda para poder avanzar en el proyecto. Como les digo, es un proyecto escueto. Tiene muchísimas cosas que subsanar. Estamos en la búsqueda del trabajo continuo y permanente con la sociedad civil y por supuesto el aporte sobre el acceso a la salud que hacía Victoria para nosotros nos sirve mucho en la exposición de motivos para que se entienda el porqué de la normativa y cómo queremos avanzar. Creo que el autocultivo es un debate, no lo hemos puesto nosotros en el proyecto de ley, justamente porque creemos que vale la pena tener el debate. Respecto a la despenalización de todas las drogas, en mi experiencia del año pasado, Bolivia no está lista para esa conversación. Les vamos a compartir el texto del proyecto, Carlos, por supuesto, para que ustedes puedan hacernos llegar sus aportes. Se lo vamos a pasar a Pepe para que lo pueda distribuir con todos, si fuera tan amable, por favor. Y bueno, la idea nuestra es justamente avanzar, poner las cosas complicadas en el debate. Como les decía, hay varias preguntas que responder, ¿no? ¿Quién cultiva? ¿Quién vende? ¿A quién se le tiene que dar la autorización para medicarse? Por supuesto que no puede haber un control supraestatal o estatal del todo sobre esto porque no nos interesa. O sea, el control del Estado sobre esto no le va a favorecer a nadie, lo hace burocrático. Hay que encontrar la manera de que esto
tenga un control mixto. Por una parte tiene que estar involucrado el Estado, sí, pero también la empresa privada y también quienes se dedican al autocultivo y al autoconsumo. Entonces, hay muchas preguntas que responder, estamos en ese debate y nosotros estamos esperando a que este año salga aprobado. Tenemos condiciones muy óptimas en ambas comisiones de salud. Las comisiones de salud le pertenecen en ambas cámaras a Comunidad Ciudadana. Eso es una ventaja para nosotros y sobre todo en el Senado está Santiago Ticona, que el senador Ticona está trabajando de la mano con nosotros y con una visión demasiado amplia sobre el tema, aunque él me ha dejado muy claro que si es recreativo no lo va a aprobar. ¿No? Entonces, con la condición de que sea medicinal y terapéutico, estamos trabajando. Y cierro solamente diciendo que la política es el arte de lo posible y hoy estamos trabajando dentro de lo que es posible. Seguramente en unos años podemos encontrarnos en este mismo espacio para poder avanzar en la normativa y discutir normativa de más avanzada, pero por ahora creo que esto es lo posible y espero, de verdad que espero que lo podamos lograr. Veo con mucho optimismo el avance en el Parlamento, sobre todo respecto a esta temática, más aún cuando uno de los problemas más fuertes en Bolivia es el acceso a la lucha contra el cáncer, ¿no? Entonces, este es un argumento fuerte para nosotros y esperamos que con el apoyo de ustedes y de toda la ciudadanía que nos está escuchando se pueda lograr la aprobación de un proyecto que es tan importante para la ciudadanía. Muchísimas gracias a todos. Reiterando el agradecimiento a Gonzalo, a Gloria, a Andrea. Con esto hemos querido contribuir al inicio del debate sobre esta temática que de por sí es compleja y obviamente lo que se decía es cierto. O sea, tenemos que cambiar el chip de nuestra percepción sobre esta problemática y ese es un trabajo previo muy importante. Así es que gracias a todos.